En 1852 llegaron los ingleses a la zona de Segovia, al nordeste, y pidieron un título minero. Se les concedieron redimido a perpetuidad. Sí. Redimido a perpetuidad, ¿por qué? Porque un RPP, y porque en agradecimiento, porque la corona inglesa había colaborado con la independencia de Colombia. Por eso el gobierno de turno de Colombia le concedió ese título minero de la perpetuidad inglesa. Ellos estuvieron hasta 1977, 76, algo así, en la cual supuestamente se aburrieron en la región y aluciendo pérdidas, se fueron para Nueva York y ante el notario Antonio Salón, el cónsul de Colombia en esta ciudad, firmaron un documento en la cual le daban en dación de pago los bienes de la rutina a trabajadores jubilados y dejaban como representante de la empresa por un año al doctor Fernando Blanco Ibarra. Eso es lo que nosotros llamamos el documento de Nueva York. En base a ese documento de Nueva York es que viene toda nuestra lucha y todas nuestras repercusiones. Ese documento de Nueva York fue presentado ante notaría, de la notaría octava o Novena. de la notaría novena de Medellín, para su protocolización. La presentó el compañero nuestro Francisco Jaramillo. En el año 2003-2004, entonces, ¿qué pasó? La empresa tenía que estar a concordar un año, y al año hacer valedero este documento de Nueva York y entregar la trabajadora jubilada. Pero eso no lo hicieron, sino que el presidente de turno, el representante de los ingleses, guardó ese documento y le dijo a trabajadores jubilados que firmaran un nuevo concordato. Prorrogaron un nuevo concordato a 3 años, y así se fueron en el tiempo hasta 27 años prorrogando concordatos sin entregarle nada a los trabajadores jubilados. En el 2004-2003 el gobierno optó por sacar la liquidación de la empresa por no cumplir con los requisitos de concordato o con los fines del concordato. ¿Cuál es el fin del concordato? El fin del concordato era conformar un fondo de pensionado. ¿Por qué? Porque los ingleses se fueron y no le pagaron ninguna creencia a trabajadores y jubilados. No estaban cotizando a pensión. Por eso fue que dejaron la empresa en dación de pago a trabajadores y jubilados para pagarle esa creencia laboral que debía. Entonces, en el 2004, el gobierno de turno, que era de 2003, que era de Álvaro Uribe Vélez, optó por sacar la empresa a liquidación para venderla. Ahí fue donde nosotros comenzamos con un juicio, una lucha jurídica para evitar que nos vendieran la empresa, porque la empresa era nuestra. Además, la empresa ya había sido liquidada. Sí. Porque era una subsidiaria de la International Mine, y la International Mine ya había sido liquidada. Liquidarse la casa Martí, pues se liquida la subsidiaria. Sí. Comenzamos con una lucha jurídica desde el año 2004, porque la empresa salió de liquidación el 1 de septiembre del 2004. Desde eso comenzamos en el juzgado quinto laboral de Medellín con un proceso ejecutivo. Y en el 2006, el juez quinto dictó medidas cautelares a favor de trabajadores jubilados, porque la superintendencia obligó al juez a una posición de competencias, porque la superintendencia decía que ellos eran el juez de concurso y que el juez quinto no tenía por qué
en esto. Pero el Consejo Superior de la Judicatura dirimió esta colisión de competencia a favor del juez. A raíz de eso, el juez dictó medidas cautelares a favor del trabajador liquidado. En noviembre del 2006, por intermedio de un secuestro, una empresa minera llamada Minesco entrega la empresa trabajador liquidado. En noviembre. 2006 fue la entrega 2006, oficial entonces. Oficial. Pero la superintendencia contraataca y con una tutela de Industria y Comercio, la superintendencia de Industria y Comercio, con una tutela desconoce el fallo del juez y nos saca de allá de Segovia, nos quita la empresa. Este proceso judicial siguió y la Corte Suprema de Justicia Laboral falló a favor del juez. Posteriormente, la empresa, nuevamente por intermedio de Otoya, que era el liquidador, pone otra tutela. Es donde nos sacan prácticamente del juego, ¿no? Nosotros seguimos en esta lucha. Allá hay muchas irregularidades que podemos contarles, una cantidad de irregularidades que se enfrentaron. Por ejemplo, el hecho de que el liquidador que supuestamente vendió la empresa estaba impedido para ser liquidador de la Frontino porque él anteriormente había sido superintendente de sociedades. Fuera de eso, la empresa la vendieron basados en el artículo 195 del Código de Comercio, que es una enajenación especial, habla de una enajenación especial. En base a una enajenación especial venden la empresa, pero resulta que la enajenación especial se aplica cuando el bien que se está liquidando está propenso a dañarse, a pudrirse o a oxidarse, cualquier cosa de estas. Entonces, dar la facultad de ser superintendente de sociedades para que venda por estas circunstancias, pero el caso nuestro es muy diferente porque ellos estaban liquidando oro, y el oro ni se daña, ni se pudre, ni se vinagra, ni se oxida. Entonces, ¿qué queremos demostrar? La inoperancia del Estado colombiano con todos los trabajadores de Frontino Gold Mines por defender los derechos de todos los trabajadores. Por eso éramos tildados hasta de guerrilleros. Hay actas aquí con el gobierno, con la superintendencia de sociedades, donde los mismos gerentes le dicen al superintendente, bueno, ustedes nos pusieron a reunirnos y a pelear con los contradictorios de nosotros. Oiga, mire pues, Sí. Entonces, ¿en qué estamos? El gobierno tenía ya todo cómo nos iban a acabar. Así de sencillo es eso. Y sí, nos acabaron, pero seguimos en la lucha defendiendo la problemática de nosotros, de que la Frontino es de trabajador y jubilado. Así de sencillo. Y ahora le decíamos que el superintendente de sociedades, cuando hablamos de superintendente de sociedades estamos hablando del Estado colombiano. Sí. Cuando hizo esa asamblea en Segovia, palabras textuales de él, porque tenemos el acta y tenemos el video, dijo el superintendente de sociedades adelante de todo el pueblo, dije así: ayer hablamos con toda claridad, siempre la empresa será de y para los pensionados y trabajadores, manejada por ellos, porque ustedes son los dueños de la empresa, decía en ese tiempo. Y continúa, en la página 21 de esa misma acta, reconoce que la empresa Frontino Gold Mines ya fue liquidada, y dice, este es un negocio entre particulares, ya no existe la Frontino Gold Mines, en 1976 se liquidó, ya no hay patrones. Sin embargo, volvió y dice que la liquidaron. Y nos reconoce como dueños. Palabras textuales y después cambió el discurso y se declaró la liquidación y la liquidación. Que el gobierno nos dividió. ¿Sí me entiende? ¿Por qué los dividió? Mire las pruebas.
Gustavo Palacio, que era el presidente de ese entonces, se hizo a favor del gobierno. Álvaro Uribe lo llevó por allá para Estados Unidos, para que hablara mil maravillas del TLC, que ahí habla sobre eso en ese video. Y con eso se dejó comprar. Y enseguida vino aquí a Colombia, ¿no? Que es que el presidente es una belleza, que yo no sé qué. Y el mismo presidente del sindicato le dice a Álvaro Uribe Vélez: ahí está la empresa para que metan los paramilitares. ¿Qué más pruebas tenemos? La misma superintendencia tiene las pruebas en los documentos, sí, donde le dieron los contratos a los paramilitares. Es más, compañeros le abrieron la puerta a Macaco, donde él dijo: es que yo vengo a ver lo que compré o lo que negocié, ¿no? Yo vengo a ver qué es lo que voy a comprar. Pero al menos está el cuñado todavía allá, el cuñado de Macaco, al menos está todavía ahí, en la empresa. Entonces, ¿a dónde vamos? Cuando la empresa estuvo en liquidación, la tenía el Estado, ¿cierto? Por intermedio de supersociedades. Sí. Y resulta que el Estado, por intermedio del liquidador, le daba estos contratos a estos grupos al margen de la ley. Es más, hubo un liquidador llamado Eduardo Toya, fue liquidador de allá, sí, que luego fue a Buriticá y allá lo cogieron preso por hacer parte del grupo de los Rostros y fue liquidador del Agustino. Entonces uno dice cuál es ahí la vaina entre el Estado por intermedio de supersociedades y esta gente. No, hay muchos casos. No, Jairo Hugo, está el del alcalde de Segovia, está el del secretario de gobierno de Segovia. Hay mucha gente que estuvieron involucrados en eso. Ellos residían puestos allá en la mina y lo que pasa es que es muy difícil para nosotros porque nosotros en ese entonces no podíamos denunciar esa situación porque éramos objetivo militar, ya no lo dijo. Es más, le voy a decir una cosa. En una reunión, antes de tener la reunión en el sindicato, había habido una reunión en las colinas con los paramilitares. Y en esa reunión fue donde Raúl Lalinde y Mario J. Valderrama se hicieron pasar como asesores políticos del Bloque Central Bolívar, cuando eran asesores de la Presidencia de la República. Y eso está ahí, está documentado hasta en los libros, vean. Y se lo dijimos, los compañeros se lo gritaban en el Senado a ellos. Ahí les decían, este sí, era el jefe que se hizo pasar por jefe político del Bloque Central Bolívar. Y nadie hizo nada en ese entonces. ¿Es así o no, Mario? Así pasó eso. No, simplemente que el gobierno nos hubiera escuchado en ese entonces y que no se hubieran llevado al compañero Francisco Macaco, lo sacó de aquí en la oficina y se lo llevó para Realito. Le dijo que si seguía metiendo lo sacaba del camino. ¿Sí me entiende? Nosotros estábamos amenazados por toda parte donde hubiéramos seguido con ese proceso en ese entonces. Y bueno, eso muchos se han muerto, ya son 17 años. La gente está muriendo. Y la mayoría están sin ingresos, sin... Claro, con un mínimo. Vienen aquí y les pagan la jubilacionista al principio de mes, vienen una vez y ya no pueden volver porque no tienen pasaje. Les dieron una miseria de pensión. ¿Cuánto era la...? A uno les pagan el mínimo. ¿Y ese ahorro ahí ya no está que se acaba? Pregunto. Lo que pasa es que ahí hay una trampa. Porque es jubilación, no pensión. Pues. Ahí hay una trampa. ¿Dónde está ese documento, Mario, donde ellos dicen... Vamos a ver si yo lo encuentro. Yo tenía aquí. Es que supuestamente en el negocio de la venta, la Colombia volvió una plata para la comunicación de personas. Nosotros estamos comunicados, supuestamente estamos comunicados ante el Seguro Social en el tiempo que pagaba por pensiones. O sea que por pensiones es el que... Del Estado. Pero nosotros tenemos un documento por ahí en la cual dice, por pensiones dice,
que de todas maneras nosotros seguimos dependiendo del patrón. Eso es lo Que ellos simplemente son unos pagadores. Eso. En la demanda que nosotros presentamos a la Comisión de la Verdad y a la Gente, nosotros involucramos a Albert Rodríguez Luján, el alcalde de Segovia. ¿Por qué? Porque él era un funcionario público. ¿Sí o no? Y él, como ya lo dije, se prestó para que nos invadieran la mina del Silencio y era socio de esa mina. Y él en la condena dice, a él lo condena por eso y porque él es, ¿cómo es que lo colocamos aquí, don Mario? Que él reconoció que él financiaba conciertos para delinquir agravado y toda esa situación. Ahí está, si quieren nosotros le damos porque lo vaya. Y mire que ahora en diciembre, como nosotros, Albert Rodríguez Luján, ¿sabe qué? Nos manda un escrito, prácticamente, un escrito como intimidatorio diciendo que ¿cómo es? Que es mentira lo que nosotros le presentamos a la JEP y a la Comisión de la Verdad, Albert Rodríguez Luján. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo este señor va a demostrar que las afirmaciones que hicimos nosotros ahí son falsas cuando tenemos todas las pruebas? ¿Ah? Fue condenado y todo, y aquí está, vea. Mire que no me miento, vea. Albert Rodríguez Luján, ni siquiera fue capaz de firmarlo, vea. Ni siquiera fue capaz de firmarlo. Nosotros tuvimos tantos tropiezos, el juez quinto laboral le hicieron una persecución, lo despidieron del cargo, el hombre de pena moral murió, trajeron una juez de Santa Fe de Antioquia, mediante socorro se llamaba, que siguió el juego ahí de la empresa y del gobierno y prácticamente nos anuló el proceso que llevábamos. En base a eso nosotros interpusimos una acción de reparación directa, una demanda de reparación directa contra el Estado, que es la que tenemos. Hace 9 años la presentamos y no, va a cumplir 9 años, llevan 8 años larguitos y no ha habido todavía fallos ni siquiera de finalizar. Una reparación directa, pues, pidiéndole al Estado que nos repare el daño que nos hizo, los dueños que somos de acuerdo al documento de Nueva York. Eso es monetario, es una indemnización que estamos pidiendo. Una suma. En específico para cada uno de los demandantes. De los jubilados. De los demandantes. ¿Que cuántos podrían ser aproximadamente o cuántos son? 1.300 personas. Aprovechamos la JEP y la Comisión de la Verdad y presentamos un informe detallándole todo lo que ha ocurrido allá. Eso fue hace como 2 años, ¿cierto? Exacto. Hicimos un acto en Segovia que eso Sí. Yo por ahí vi un video de eso. agosto del 2019. Eso llegó todo el mundo allá y eso, mejor dicho, eso fue un éxito, ¿cierto? Y ahora estamos en una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que aquí pues, La justicia local no opera. Aquí no opera, aquí no. La justicia. ¿Y en qué va eso con la Corte? Pues, ¿qué han dicho? ¿Cómo va el procedimiento? Estamos ahí esperando pronunciamiento en la comisión. Pues Pues decir, usted ya le pasaron toda la información a ellos, ya está en curso la demanda, falta que la acepten el caso. Exacto. O no lo han aceptado. No, todavía no. Está pendiente es que acepten el caso. Está pendiente, sí, está pendiente. Entonces ese es el tema ahora, esa es la actualidad, en eso van. Es y la reparación directa, porque nosotros al ver La reparación directa es directamente aquí con el Estado local, en la justicia local, pero ustedes a ellos le están exigiendo... Sí, eso es local, pero es exigiendo
Sí, competencias, la indemnización. porque supuestamente nosotros somos dueños desde 1977, según ese documento, a la fecha. Sí. Y nosotros como dueños no hemos recibido nada. Entonces, ¿qué les dijimos nosotros? Que el Estado colombiano, en cabeza del alcalde, en cabeza del gobernador, en cabeza del presidente, sabían que los paramilitares se estaban financiando con las minas de la Frontino Gold Mine y nunca hicieron nada. Hay unas denuncias en fiscalía, pero como nosotros prácticamente en ese entonces no se podía hablar mucho de la situación, porque asesinaban al que hablara sobre esa situación. Es ahora, por eso es que le digo yo, ¿por qué nos toca acudir a las instancias internacionales? Porque aquí la justicia no ha operado. Cuando el juzgado quinto nos iba a entregar, por eso nosotros no podíamos hacer denuncias, ni hacer demandas, porque los paramilitares nos amenazaban. Eso es una muestra clara de que el Estado con nosotros fue inoperante, nunca nos tuvo en cuenta, ni como trabajadores, ni como dueños, porque nos dejaron sin nada, nosotros estamos sin nada. Nos dejaron sin pensión, a unos nos dejaron enfermos, a una mujer en embarazo, a otros accidentados. Ese fue el negocio que hizo el gobierno con nosotros aquí. ¿Sí me entiende? Esa es la denuncia que queremos nosotros llevar a las instancias internacionales para demostrarle al gobierno lo grave de las violaciones a los derechos humanos que cometieron con nosotros el Estado colombiano, únicamente por entregarle la mina a los paramilitares.